¿Conoces el principio de prelación de los tratados internacionales? Aquí te lo explicamos. El principio de prelación de los tratados internacionales está consagrado en el artículo 3 de la Ley 906 de 2004, el cual dice que en el orden jurídico colombiano los tratados internacionales que estén ratificados y vigentes prevalecerán sobre las leyes internas en caso de un conflicto normativo, especialmente en materia de derechos humanos y garantías fundamentales dentro del proceso penal, además de prohibir su limitación en estados de excepción. Anteriormente, este principio tenía el nombre de principio de integración consagrado en la Ley 600 del 2000, pero ahorita lo conocemos como principio de prelación de los tratados internacionales en esta ley que mencionamos. Fundamento normativo. En primer lugar, tenemos la Constitución Política de Colombia en sus artículos 93 y 94. El artículo 93 otorga prelación a los tratados internacionales de derechos humanos en el orden interno y garantiza su aplicación directa. El artículo 94 extiende el reconocimiento de derechos no expresamente consagrados en la Constitución en tratados, siempre que sean inherentes a la dignidad humana. En segundo lugar, tenemos el marco internacional. Colombia es parte de diversos tratados internacionales que establecen derechos fundamentales aplicables en el ámbito penal, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El alcance y la aplicación del principio de prelación. Aplican todos los procedimientos penales cuando existe un conflicto entre las normas internas del Código de Procedimiento Penal y los tratados internacionales de derechos humanos que estén ratificados por Colombia. Tiene una jerarquía normativa, ya que prevalece sobre las leyes internas y deben ser aplicados de manera preferente cuando existen contradicciones entre ambos cuerpos normativos. También encontramos el principio de favorabilidad y pro hominem, el cual orienta la interpretación de las normas, favoreciendo siempre la disposición que sea más protectora y favorable de los derechos humanos. Impacto en el sistema penal colombiano. El principio de prelación ha tenido un impacto significativo en la administración de justicia penal en Colombia, garantizando la alineación del sistema con los estándares internacionales. A continuación, algunos de sus principales efectos. Primero, protección a las garantías procesales. Refuerza principios como la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, el respeto al debido proceso, evitando interpretaciones restrictivas de las normas internas que pueden afectar los derechos del acusado o de las víctimas. Segundo, control de legalidad y estándares internacionales. Obliga a los jueces y fiscales a garantizar que las actuaciones en el proceso penal se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos. Tercero, incorporación de la jurisprudencia internacional. La Corte Internacional y la Corte Suprema de Justicia han reconocido que la interpretación de los derechos humanos debe tener en cuenta la jurisprudencia de órganos internacionales como lo son la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos relevantes de aplicación. El caso de la masacre Mapiripán en 1997 es emblemático en Colombia por la aplicación de estándares internacionales en derechos humanos. En esta masacre, grupos paramilitares con presunta complicidad estatal torturaron y asesinaron a decenas de personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia 7 de marzo en 2005, estableció que el Estado colombiano era responsable por violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos, derecho a la vida, a la integridad personal y garantías judiciales, debido a la omisión, tolerancia e impunidad en el caso. La Corte Constitucional y las autoridades judiciales colombianas adoptaron estándares internacionales para reforzar la protección de los derechos de las víctimas, aplicando el principio de favorabilidad o pro hominem, según el cual se elige la norma más protectora de los derechos fundamentales. El caso Mapiripán es un precedente fundamental, ya que es ejemplo claro de cómo los derechos internacionales en materia penal influyen en el orden jurídico interno de Colombia. Se evidencia entonces la priorización de los derechos de las víctimas sobre la impunidad, la integración de tratados internacionales en los procesos judiciales nacionales y la adopción de estándares internacionales como la base para juzgar y sancionar violaciones graves a los derechos fundamentales. Conclusiones y recomendaciones. El principio de prelación de los tratados internacionales es una herramienta esencial para garantizar la protección de los derechos humanos en el proceso penal colombiano. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos significativos relacionados con la interpretación normativa y la capacitación de los operadores judiciales. Las recomendaciones que hacemos es, primero, fortalecer la formación judicial, capacitar a jueces, fiscales y defensores en la aplicación de tratados internacionales en el uso de jurisprudencia de organismos internacionales. Segundo, promover la interpretación garantista, fomentar la aplicación del principio pro hominem en todos los casos, priorizando la norma más favorable a los derechos humanos. Este fue el principio de prelación de los tratados internacionales. Nosotras somos María Victoria Urbano Navia y María José López Ortiz. Gracias. Gracias.